Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picada. Vamos a darle con las noticias, mi gente. Y quiero empezar justo con de atrás para adelante. Vámonos con lo de la Bastida. Sí, ya, vámonos, ya. Le entramos derechito y sin escalas a lo de la Bastida. Le digo que fue una entrevista, ¿no? De Carmen Aristegui que se aventó de un poquito más de una hora, ¿no? Un poquito más de una hora con el ex candidato, la Bastida, que después de eso terminó pues bastante olvidado. Seamos honestos, ¿qué pasó después de la Bastida? O sea, ¿quién se acuerda de Francisco Labastida Ochoa? ¿Quién se acuerda? Que fue secretario de Gobernación y candidato presidencial. ¿Quién tiene un recuerdo agradable de Francisco Labastida Ochoa? ¿A quién se le ocurriría, en su sano juicio, decir, a ver, si quiero llamarle, ¿no? Si quiero llamarle a alguien, porque estamos hablando de audioescándalos de priistas y demás. Si a alguien le quiero llamar del PRI, ¿quién se le hace un priista a quien yo no le pueda llamar? La verdad es que a mí mi primera opción jamás sería Francisco Labastida, jamás. Pero bueno, en el caso del equipo de Aristegui, sí, en el caso del equipo de Aristegui, pues parece que sí, esta fue su primera opción, ¿no? Hablar a Francisco Labastida para preguntarle sobre todos estos casos relacionados con la política mexicana, ¿no? Fue una entrevista de un poquito más de una hora y vamos a ir analizando punto por punto, porque sí hay varias cositas que me brincan, ¿no? Ya digo, ya que lo buscó, ya que lo sacó de la ultratumba, ¿no? Vamos a aprovechar el viaje de Carmen Aristegui, de que saca de la ultratumba a Francisco Labastida, pues para analizar algunas cositas. Y les voy a empezar poniendo este audio. Vamos a recurrir al tema porque pues es que sí es interesante recurrir a estos análisis. En esta primera parte vamos a analizar el tema de los audios. Le digo que el propósito principal de la llamada que le hace Carmen Aristegui pues tiene que ver con la política, ¿no? Con la política nacional. Y las preguntas que le realiza al inicio tienen que ver con el PRI, ¿no? Con el desempeño de Alejandro Moreno Cárdenas, tienen que ver con el escándalo, ¿no? De los audios, de las supuestas amenazas del secretario de Gobernación, ¿no? Que supuestamente el presidente había usado al secretario de Gobernación para amenazar al dirigente del PRI, para aprobar una reforma eléctrica que en realidad el presidente no necesitaba como tal que se aprobara porque ya se había declarado, o más bien no se había alcanzado a declarar la inconstitucionalidad de la ley a la industria eléctrica, que fue la opción A. Le relato todo esto para que usted medio vea cómo no tiene mucho sentido el asunto de la amenaza, pero bueno, en el audio se escucha clarito, como dice Manuel Velasco, que que su amigo Adán Augusto le había hablado a su jefe ahí enfrentito de él y que le habían mandado a decir, ¿no? Que pues si no aprobaban la reforma eléctrica se le iban a ir con todo. Entonces, escuche usted lo que dice Francisco Labastida al respecto, porque se refiere a Manuel Velasco como un gato. O sea, Francisco Labastida, creo que después de escuchar esto, yo no lo recordaba así, pero como que tiene el mal de Fox, como que tiene el mal de Vicente Fox. No solamente lo revivió, lo saca de la ultratumba Carmen Aristegui, sino que lo saca y lo saca enojado. Y encima dice Francisco Labastida que pues está viendo decente. Escuche usted esta primera parte y súbale, ¿no? Porque bueno, ya está grande Francisco Labastida y no se escucha pues con toda la claridad y la fuerza su voz como antes. Entonces, póngale atención. Segundo, yo creo que al partido le va a ir muy mal. Yo creo que No, pero espérame un segundito. Antes de ir a qué va a pasar con el partido, perdón que te desvíe el asunto, pero es que es muy importante ver qué dices, además del papel de Velasco o lo que sea en esta parte, es Alejandro Moreno está exhibiendo esta grabación para decir, aquí está la evidencia de que López Obrador me mandó a amenazar vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el mensajero Velasco, de que si no votábamos, así se entiende, la reforma energética, pues así nos iría, a como nos toque. Y entonces él dice, es la evidencia de una amenaza del presidente de México a mi persona como dirigente del PRI. Francisco Labastida, ese es el meollo. Bueno, yo creo que eso se discute, es obvio. Es obvio que sí. Es obvio. A ver, la gobernadora de Campeche de repente le llegó la inspiración. ¿Que de repente qué? ¿Que no? ¿Le llegó la inspiración? Le llegó la inspiración. Por supuesto que no. Le llegó la inspiración. 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 Le llegó la insp
Por supuesto que no. O sea, es un asunto todo orquestado. Yo no veo ni siquiera que haya que discutirlo. Es tan obvio, tan claro, que no hay que discutir nada. ¿Y qué piensas de eso? De una práctica política de esa naturaleza, si así fueron las cosas, si se utilizan herramientas de este tipo entre el espionaje y eventuales amenazas judiciales y eventualmente la cárcel para un opositor, como lo plantea el dirigente del PRI, si eso estaría ocurriendo o está ocurriendo en México y si el presidente de la República participa a través de su secretario de Gobernación con esas amenazas para lograr una votación a favor de una reforma constitucional, pues frente a qué estaríamos, Francisco Labastida Ochoa. Estaríamos frente a un gobierno totalmente autoritario. A ver, déjame plantearte en otros términos. 2 más 2 son 4. El presidente de Morena, Mario Delgado, actúa de manera propia, independiente, amenaza de que mete a 235 diputados a la cárcel. ¿Él solito se le ocurrió o recibe instrucciones? ¿Qué crees? Por supuesto que recibe instrucciones. ¿De parte de quién? O del presidente o del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación actúa, obviamente, recibiendo también instrucciones. En fin, es un asunto orquestado, acordado. ¿Y hacia dónde se desarrollarán las cosas una vez exhibido el audio de la conversación de Moreno con Velasco? El presidente dice lo siguiente, déjame agregar este punto, Francisco Labastida. Aquí déjame poner lo que dijo el presidente ayer, cuando le preguntó a alguien de la prensa esto. Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver, pues, con la polémica que existe, ¿no?, actualmente, y además estamos en vísperas de las elecciones. Pero yo no me meto en eso. Tiene como 2 años que no platico con 2 o 3 que no platico con Manuel Velasco. Lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí lo saludé. Lo que dice el dirigente del PRI es que, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco. No. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, ustedes son muy buenos periodistas. Yo no quiero hablar de eso. Pero ¿cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios, en los que está involucrado el dirigente? No quiero hablar de eso, y menos hoy. A lo mejor pasando las elecciones. Yo no quiero hablar de eso. A preguntas de Claudia Guerrero, la colega de Reforma, que hizo las preguntas puntuales al presidente, y esto contestó Francisco Labastida. Y yo lo había escuchado. Y es lógico que conteste eso. Si está evadiendo un problema, es lógico y normal. Pero, a ver, Alito le contó a mucha gente Pues ahí me cohibo en esta primera parte,
¿no? Dice Francisco Labastida que es lógico que el presidente está evadiendo un problema, que es lógico que el presidente está amenazando y además dice que Mario Delgado, ¿no? Está mandando, ¿no? Está haciendo todo esto, el tema de la denuncia a los traidores a la patria por un asunto, por una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, ese es el primer tema, ¿no? Entonces, además, ¿no? Bueno, imagínense qué tan mal, ¿no? Es que lo quiero partir en varias partes. Imagínense qué tan mal hay que estar en el PRI para que Labastida salga a decir que, uno, al partido le va a ir muy mal, y dos, que el presidente sí, que él tiene todo, está clarísimo, ¿no? Porque aparte lo dice en un tono como está clarísimo, que el presidente todo lo manda a hacer, que él es el que está dando todas las instrucciones, y si no es él, es el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación, bueno, no se manda solo, entonces es el presidente. Entonces, en un primer punto, aunque reconoce que al PRI le va a ir muy mal, y miren quién lo dice, también dice que es lógico que el presidente haya mandado a amenazar y además, ¿no? Que sus respuestas son en un tono para evadir una responsabilidad y que es algo natural. Pero para abonar a esta construcción del debate, después de un ratito, ¿no? Esto ya tiene unos días, por fin le preguntan al secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿qué onda con el tema de la amenaza? Si es cierto o no es cierto. Por fin se lo preguntan afuera de Palacio Nacional y esto es lo que respondió el secretario de Gobernación. ¿Usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de distinta manera. No. Ahí está, eso es lo que dijo, ¿no? Nosotros actuamos de otra manera, esto nada tiene que ver, no es una amenaza. Aparte me encanta porque dice, ustedes creen que con esta voz yo voy a amenazar. Y miren, mi primer instinto, ¿no? Es decirles, a los políticos no hay que creerles, porque pues, ¿quién creería en su sano juicio en un político? Pero en un segundo punto, vámonos a los hechos, que eso es lo que le digo, eso es algo que mi yo del 2017 no hacía con tanta facilidad, hoy sí. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la lógica de amenazar al PRI por la reforma eléctrica? Si el presidente fue bastante directo, o sea, no tuvo ni siquiera que recurrir a una amenaza a través del secretario de Gobernación. El presidente fue muy directo en las conferencias de prensa diciendo que si el PRI no votaba a favor de la reforma eléctrica, el pueblo se lo iba a reclamar. ¿Por qué? Porque el pueblo quería la reforma eléctrica. Y el PRI tan lo sabía que incluso se pusieron en el papel de víctima con la reforma eléctrica diciendo que ellos habían intentado como poner de su parte para aprobarla, pero Morena no quiso, ¿no? En este rollo de ser la víctima. Se ponen ese plan. A ver, si no han logrado ver muchas veces, o si no han logrado ver que con el tema de la reforma eléctrica, si bien no se ganó el escenario que todos queríamos, se ganó el inicio, no han entendido mucho. De no haber sido por la reforma eléctrica y por el Parlamento abierto y por todo este proceso, los priistas jamás se hubieran atrevido a aceptar que había empresas que estaban abusando de los esquemas de autoabasto. Jamás se hubieran atrevido a aceptarlo. Además, si no hubiera sido por el Parlamento abierto de la reforma eléctrica, la CRE jamás hubiera sancionado a Iberdrola Monterrey con más de 9,000 millones de pesos por estos esquemas de autoabasto, por andar vendiendo, ¿no? Dejen ustedes el autoabasto, por andar vendiendo la energía eléctrica, que no deberían de estar vendiendo porque se supone que está bajo un esquema regulado. Entonces, de no haber sido por el Parlamento abierto y la reforma eléctrica, muchas cosas incluso no se habrían reconocido y no se habrían puesto sobre la mesa. Sí, no se aprobó, pero el PRI quedó exhibido, porque el PRI traicionó a sus ideales y los traicionó por no traicionar a sus patrones, que son los Claudio X González y todos estos empresarios. Y quedó evidenciado porque la gente, al menos la mayoría, sí quería la reforma eléctrica. Y lo decían todas las encuestadoras. No había encuestadora que no dijera que la mayoría quería una reforma eléctrica, porque por primera vez esta reforma era honesta, era una reforma que estaba proponiendo algo que no era de inicio bajar la luz, como nos lo dijeron en el 2013, sino que era vamos a cambiar la iniciativa eléctrica, vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para entonces sí, vamos a mejorar y eventualmente bajar el costo de la luz. Entonces, ¿qué naturaleza o qué lógica existe detrás de que el presidente, o sea, después de toda esta explicación, después de lo que son los hechos, cuál es la lógica del presidente mandar a amenazar a Alejandro Moreno Cárdenas? No la logro entender. Simplemente no la logro entender. No encuentro una lógica
para que el presidente mandara a amenazar a un Alejandro Moreno Cárdenas a través encima de Manuel Velasco. Eso sí es insultar la inteligencia de la gente, la neta. Es insultar la inteligencia de la gente. Porque, hablemos neta, Manuel Velasco es el que estuvo detrás de los videos, ¿no? En donde estaban dando recursos, estaban dando dinero a los hermanos del presidente. Él es el que los graba. O eso es lo que sabemos de estos videos. ¿Usted cree que en su sano juicio el presidente le va a decir a la persona que grabó estos videos, le va a decir al secretario de Gobernación, manda un mensaje a través de este señor? Como dice la Bastida, 2 más 2 son 4, y creo que a él le falló un poquito. Pero bueno, entonces, esta es la primera parte, ¿no?, de esta entrevista que hace Carmen Aristegui. Y vamos a seguir escuchando, nada más para cerrar el tema, ¿no?, del PRI y las amenazas, lo que dice la Bastida al respecto del PRI, las amenazas y el presidente en materia de cómo le va a ir en este proceso electoral y según la lógica de la Bastida con el tema de las amenazas. A ver si usted le sigue creyendo, porque yo la neta no le encuentro lógica a su argumento. Están recogiendo el producto de lo que ellos sembraron. Francisco, dame un segundo. ¿Sabes qué? Yo tengo un cierto problema con la línea y yo no... Bueno, ahí Carmen Aristegui, ¿no?, se fue a comerciales y demás, pero regresa con esto. Espera, déjeme, le voy a poner, no, aquí ya se me fue, se entraron los comerciales, es que es muy complicado desde que Carmen Aristegui ya no enlaza por YouTube, pero bueno, el asunto es que dice la Bastida que para él es muy lógico, ¿no? Para él es muy lógico el tema de la amenaza. En un segundo punto, vámonos a cambiar, ¿no? Vamos a un segundo punto. Carmen Aristegui, ¿no?, le pregunta a Francisco Labastida sobre el tema del panorama de las elecciones, ¿no? Le hace estos cuestionamientos relacionados con el cómo gobernar el cártel de Sinaloa, y ahí es cuando empieza, ¿no? Ahí es cuando empieza a sacar el tema del narcotráfico. La pregunta de Carmen Aristegui en un inicio estuvo dirigida a los posicionamientos que había dicho la senadora Lili Téllez y que había dicho otros senadores en donde acusaban al presidente de ser un narcotraficante, o sea, aliado, ¿no?, un narcopresidente, aliado al crimen organizado por el estar, ¿no?, yendo muy seguido a Badiraguato, por el tema de Ovidio, ¿no? Lo cuestiona con eso y la respuesta de la Bastida tampoco genera empacho, porque, le digo, hay que estar muy mal dentro del PRI para todavía pensar que la Bastida es una voz autorizada para hablar de estos temas. Pero Carmen Aristegui lo busca para hablar de varios temas. El primero fue el tema de la llamada, ¿no?, del el audio, el PRI, las elecciones. Reconoce la Bastida que le va a ir muy mal al PRI, pero dice, ¿no?, que el presidente está mandando a amenazar y que es muy lógico para él. En un segundo punto viene el tema de cómo gobernar un país. Le hace estos cuestionamientos y la Bastida aquí es donde empezó a sacar toda la verborrea que pudo a vida y por haber. Escuche esto. Te recuerdo lo que te dije, perdón por aludir a la memoria, cuando tú me preguntaste, me entrevistaste, cuando soltaron al hijo del Chapo. Ajá. Yo te dije que estaba de luto porque había muerto una gran parte de la justicia y de la seguridad mexicana. ¿Y ahora? Y no sé si me equivoqué, no me equivoqué. ¿En tu opinión? Elecciones y narco. ¿Qué me ¿Perdón? dices? Elecciones y narcotráfico. ¿Qué me dices? A ver, en Sinaloa hubo apoyo del narco. Y dicen que en Sonora también, en todo el Pacífico Norte. ¿Y en lo que viene el domingo? Seguramente lo habrá también en algunas regiones, a lo mejor les interesa Durango, sin duda alguna. Y van a actuar. Pero el problema de fondo es que no hay gobierno que lo contenga. Se puede contener cuando uno al narco. levanta Sí. la mano como presidente municipal, como gobernador o como presidente de la República, sí juro, sí protesto. Juárez lo cambió a protesto. Juro, protesto, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No realizan ningún otro juramento. Uh-huh.
Es la única obligación que tienen los que tienen un encargo público. Cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. ¿Y qué está pasando? Pues que no la están cumpliendo. ¿Nadie? Perdón. ¿Nadie? En particular en el campo de seguridad. Ujú. Dime quién. Dime tú. ¿Nadie? Desde el fiscal, ¿Gertz la Manero? instrucción que tiene el ejército de dar abrazos y no balazos, de correr cuando los atacan. Perdón, estamos lamentablemente muy mal. Francisco Labastida, déjame regresar al punto de la política, la corrupción, la cero. Yo ahí me quiero quedar. ¿Cuáles son los hechos? Le digo, la meme del 2017, esto se lo tragaban así. Pero ahorita, cuando uno se mete, cuando uno ve las conferencias, cuando uno se pone a analizar los datos, cuando uno de verdad dice, a ver, vamos a ser críticos y vamos a ser honestos, ¿cómo están las cosas? Y se pone a ver el escenario, te topas con un escenario muy distinto y te topas con hechos distintos. La lógica de Labastida para decir que está muy mal este gobierno y que le ha fallado la justicia es porque el presidente decidió no matar a más de 200 civiles por la vida de uno. Esa es la lógica de Labastida. Esa es la lógica. O sea, la vida de los civiles vale un soberano cacahuate cuando se trata de agarrar al hijo del Chapo Guzmán. Para empezar, están poniendo la vida de este señor como si fuera más que las de los demás. Y no es cierto. No vale más su vida. Ahora, para muchos dirán, es que ya ha matado a muchas personas. No justifica el que vayas a detenerlo en un escenario mal hecho, en un contexto mal hecho. Y es muy complicado, muy, muy complicado para los políticos aceptar cuando se comete un error. Y yo fui la primera vez que escuché a un presidente aceptar que se había cometido un error. Porque lo primero que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue todo este show de Ovidio fue un operativo mal hecho. Fue un operativo mal hecho. Él se enteró cuando el operativo ya estaba en curso. Y se entera cuando ya, ahora sí recurrieron al presidente para decirle al presidente, pues es que está medio complicado. Bueno, eso se hace antes, ¿no? En un operativo como esos, no puedes llegar y mandarte solo porque hay variables. Entonces, en un operativo mal hecho, lo que hubiera, o sea, vaya, en ese escenario lo que hubiera pasado es que si hubieran agarrado Ovidio, y yo le diría, ¿por cuánto tiempo hubieran agarrado Ovidio? ¿Por cuánto tiempo? Porque no creo que los hubieran dejado salir vivos de Culiacán. Sinceramente, no creo que hubieran dejado salir a un solo militar, a un solo elemento vivo de Culiacán, hasta sacar a Ovidio. Porque aparte es en su cuna, o sea, los agarraron en donde están todos, en donde tienen la artillería, en donde tienen las armas, en donde tienen a los elementos, en donde tienen a la gente, y además lo hicieron a la plena hora de la comida. ¡Viva México! Cuando están saliendo niños de las escuelas, o sea, fue un operativo mal hecho. Y entonces la decisión del presidente fue, no voy a sacrificar civiles. Eso se lo vienen condenando desde que pasó. Se lo vienen condenando. Yo se lo agradezco. Yo se lo agradezco. Esos son los hechos. Si para muchas personas la vida de Ovidio vale más, para nosotros no, para muchos otros no. Para muchos otros no. Y menos cuando vienes con un país en donde hay muchas personas que están dentro de las prisiones siendo inocentes. Y mucho menos cuando sí, la justicia le ha fallado al país, y mucho menos cuando has visto una administración como la de Calderón, que dejó tanta sangre y que gracias a su administración es que hoy existen muchos cárteles que antes no existían, mucho más descontrolados y desorganizados, porque el señor se les fue como se les quiso ir, porque siguió instrucciones de un cártel de Sinaloa. Entonces, esos son los hechos. Una opinión, para que me entienda. Su opinión es un hecho. Esa es su opinión. Porque este es un asunto que tiene hechos. ¿Cuáles son los hechos? Un operativo mal hecho, mal planeado, que fue a la hora de la comida poniendo en riesgo a muchísima gente por la vida de uno de los hijos del Chapo Guzmán y en una de las zonas en donde probablemente no lo iban a sacar. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Usted puede tener la opinión de que estuvo y no estuvo mal, pero los hechos son esos. Y no están hablando de hechos, están hablando de sus opiniones. Entonces, para Labastida estuvo mal, ok, pero ahí no se quedó Labastida, no, ahí no se quedó, porque incluso
¿no? Incluso en este escenario, la Bastida, más adelante en la entrevista, ¿no? Vuelven a hacer como este cuestionamiento y entonces sale lo de la mamá del Chapo, sale el tema de la mamá del Chapo y ahí es cuando la Bastida, ¿no? Se va con el tema de, y este es el argumento, este es el mismo argumento que está utilizando el Partido de Acción Nacional y es el mismo argumento que está utilizando Muñoz Ledo, para que entienda por qué le digo que esto no es ninguna coincidencia, ¿no? Son sus opiniones, no es ninguno de los que les estoy mencionando está hablando de hechos, porque ninguno de estos señores se ha puesto a analizar los riesgos, en ninguno de los análisis ni del culiacanazo que hacen los conservadores, en ninguno de los análisis que hacen sobre el culiacanazo los del PAN, en ninguno de los análisis que hace el propio Porfirio Muñoz Ledo, en ninguno de los análisis, en ninguno hablan sobre los hechos, solamente hablan de su opinión al respecto. Y aquí va otro ejemplito de cómo es la opinión de estos señores, de cómo no les gustó la decisión que tomó un presidente y entonces está mal, solo porque a ellos no les gustó. Vean de quiénes estamos hablando, de políticos tradicionales. Un Labastida que, déjeme se lo recuerdo aunque le duela, no ganó unas elecciones. Él no es quien para venir a hablar de políticas públicas. No es quien, porque aparte, lo único que podemos recordar de las políticas públicas implementadas durante los tiempos en donde brillaban son políticas de represión. Ahora, ¿con qué cara viene a hablar de autoritarismo? Echeverría, perdón, ¿ya se le olvidó quién es Echeverría? ¿Ya se le olvidó quién es Díaz Ordaz? Bueno, ¿quién era Díaz Ordaz? ¿Ya se les olvidó quiénes eran? Porque a los mexicanos no se les ha olvidado, ¿eh? A muchos mexicanos no se les ha olvidado. A muchos mexicanos lo recuerdan muy bien porque la padecieron. Entonces, escuchen nada más esta última parte, que ya después de esto me voy a ir con los otros dos temas, que es nada más para que vea cómo la política conservadora también se ha logrado enquistar dentro de las bases de Morena. Escuche nada más esto. Se están jugando demasiadas cosas. Sin duda alguna. Déjame cerrar esta conversación a reserva de seguir hablando, si me lo permites, pues con esta reflexión que tú puedas compartir con tu mirada de las cosas sobre hacia dónde se puede dirigir este país en función de los elementos principales. Una disputa adelantada por la presidencia en 2024, un juego político en donde ya desde ahorita sabemos quién el presidente ha impulsado, y esto suena o me suena pues a una reedición del dedazo histórico del PRI. ¿Me equivoco? Sí. Una grave amenaza para el país, permítame enfatizarlo, Carmen. Yo creo que el narcotráfico es la peor amenaza que el país tiene. ¿El narco va a marcar el 24? Muy posiblemente, espero que podamos hacer algo para evitarlo. Pero es profundamente preocupante, doloroso, el daño que el narco le está haciendo al país. Ya no hablemos de la política, que le está haciendo a los mexicanos. Los casi 100 muertos que a diario se presentan o que a diario ocurren, los 100,000 desaparecidos, el control que tienen de regiones, vastas regiones del país, el que se han convertido en los jefes de la zona, la autoridad de la zona. ¿Cómo viste la respuesta del presidente con lo del retén de gente vestida de militar y los periodistas ahora que estoy en Badiraguato? Una vez más en Badiraguato, una vez en el Triángulo Dorado, el presidente y su visita previo a las elecciones, todo esto que ha creado este clima de polémica y de discusión. Esa escena en particular y esa respuesta del presidente de están haciendo un escándalo de lo que pasó con los periodistas y el retén de estas personas, ya luego detuvieron a quién sabe quién, pero esta escena, ¿qué te dice? A ver, esta no es más que la cereza sobre el pastel, Carmen. Veámoslo en el contexto global. Badiraguato tiene 5,000 habitantes. Ha hecho 4 visitas. No hay más habitantes en Nezahualcóyotl o en Chalco o en cualquier región del país con más de 5,000 habitantes, porque 4 visitas a Chalco, a Badiraguato, y no a Chalco o a Capuzalco o al que quieras.
¿Y qué piensas? 5,000 habitantes. Ajá. Saludada a la mamá del Chapo. Perdón, no le puedo llamar Chapo. Es un agente que no le voy a decir por su apodo. Digo, por Dios, Carmen. Ajá. Y se está tratando de minimizar el problema de que fueron el presidente y el general secretario únicamente con resguardo de los narcos. Únicamente con resguardo de los narcos. No se puede... A ver, ese es un tema. Tú que conoces, como es obvio, Sinaloa. No puede entrar el presidente de la República a esa zona como lo hizo, así fuera en avión o en helicóptero o en lo que fuera, sin la anuencia del narco. Por supuesto, y debía haber llevado varios militares o varios marinos o varios de policía militar o varios de la Policía Nacional o varios de la Policía del Estado, es decir, gente de su total confianza y en número suficiente para repeler cualquier agresión que se pueda presentar. Pero ocurrió algo así. Pero ocurre que hasta el nombre le quieren cambiar. En vez de Triángulo Dorado, Triángulo de la Gente Buena, creo que. De la gente buena y trabajadora. Ajá, ¿y qué te parece eso? Obviamente ilógico, si es la zona de los narcos. Desde hace 70 años, Estados Unidos le pidió a México que cultivara marihuana porque le estaba faltando suministro de marihuana, de goma de opio, para producir morfina durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace el narcotráfico. Y ahí sigue el narcotráfico. Ahí sigue, por supuesto. ¿Es el corazón del narco en México? Sí. 4 visitas a Badiraguato del presidente de la República, Francisco Labastida. Vuelvo al punto. Con 5,000 habitantes. ¿Qué lo puede explicar? No hay explicación. ¿Qué puede estar detrás? Detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente. Hay indicios, como dicen los abogados, hay indicios, pero no pruebas duras. ¿Indicios que apuntan a dónde? Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico. Es que no, lo escucho y me da risa porque como buen priista se da un balazo en el pie. Cuando Labastida habla de los tiempos en los que el narcotráfico llega a México, ¿quién gobernaba en esos tiempos México? El PRI, ¿no? Y él ocupó varios cargos, como ser gobernador de Sinaloa, por ejemplo. En una de las épocas quizás más gloriosas para los cárteles, ¿no? Recordemos que el narcotráfico pues empieza, ¿no? Aquí en México, pues sí, como por ahí de la década de los 60, corríjanme si no me equivoco, que no soy tan buena en historia del narcotráfico, pero si no tan mal estoy como por la década de los 60, Francisco Labastida fue gobernador de Sinaloa, en el 80 y tantos, ¿no? Fue por ahí del 80 y tantos gobernador de Sinaloa, entonces, le tocó una época en donde el narcotráfico florecía, donde el narcotráfico la pasaba muy bien, sobre todo en un estado como Sinaloa. Ahora, que a Labastida no lo quieran en Sinaloa es otra cosa, ¿no? Que a Labastida no lo quieran en Sinaloa ya es otro boleto, porque si algo a mí me queda muy claro es que todos estos señores estuvieron cuando el narcotráfico se empoderó. Todos estos señores, Labastida, los Salinas, o sea, toda esta política, todos estos señores estuvieron cuando el crimen organizado en México fue poderoso, cuando reinaba, cuando no los tocaban, pero ni con el pétalo de una rosa, nada. O sea, no se acordará bien aquí, el señor productor me lo recuerda, ¿no? Que justo fue en su gobierno cuando cayó Félix Gallardo en el 89 y que lo detiene el general Gutiérrez Rebollo, que él fue gobernador en el 87, gracias, señor productor. No se acordará, no se acordará de eso, digo, no se acordará de esta parte, porque yo sí, vaya, veo como todos que se le olvida, ¿no? Se le olvida a Labastida, ¿no? Que gobernó, se le olvida al señor en dónde estaba él cuando el crimen organizado florecía, ¿no?
Se le olvida. Se le olvida que él sí ocupaba cargos. Y hay que recordar que no hay crimen, no hay narcotraficante que pueda crecer, no hay narcotraficante que se pueda empoderar sin la ayuda del gobierno estatal y municipal. Y él lo dijo, aparte en la entrevista, sobre todo el municipal. Él lo dijo. Entonces, se me hace una verdadera hipocresía de la Bastida decir que él tiene indicios, no tiene pruebas, dudas, pero tiene indicios de que el narcotráfico protege al presidente, porque de qué otra manera usted puede entender que el presidente vaya a Badiraguato, que es un pueblito con 5,000 habitantes. ¿Para qué quiere ir ahí? ¿Por qué va tanto a Badiraguato? Seguro va porque lo protege el narcotráfico. En vez de pensar que quizás el presidente está yendo a Badiraguato para que dejen de estigmatizar Badiraguato. Porque se ha estigmatizado Badiraguato eternamente. Se sigue estigmatizando, porque es que es la tierra del Chapo. No nada más, yo no sabía que nada más en Badiraguato había nacido el Chapo y ya, ¿no? Los demás valieron cacahuate. No, viven 5,000 personas a las que se les ha olvidado la cultura de la cancelación de Badiraguato. Entonces, dice, ¿no? Aquí es un productor de cuando tienes indicios es porque ya hay una experiencia. ¿Hablará entonces por experiencia propia la Bastida sobre la protección del narcotráfico? Es más, hay que recordar que él fue hasta secretario de Gobernación, la Bastida, los que manejan la política interna. Entonces, fue justamente cuando el señor ocupaba cargos de gobierno, cuando el narcotráfico estaba en su mejor momento en este país, cuando compraba políticos a diestra y siniestra, y cuando estaba, ¿no?, toda esta época de Félix Gallardo, ¿no?, y que el Señor de los Cielos, la época dorada del narcotráfico, fue cuando estos señores estaban en el gobierno entonces. ¿De qué habla la Bastida? ¿De qué indicios habla la Bastida? Y vaya, creo que el cuestionamiento también queda para una Carmen Aristegui, que me extraña que no le haya preguntado justo esto a Francisco Labastida, porque es algo que a mí me viene. Vaya, yo no viví en la época, pues yo no soy una periodista que tenga toda la experiencia del mundo como la tiene Carmen Aristegui. No valdría la pena, digo, ya entrando en cuestionamientos, también haberle preguntado a Francisco Labastida, bueno, usted fue gobernador de Sinaloa, ¿indicios habla por experiencia o qué? ¿O será que no lo cuestiona porque pues es compa, ¿no? Francisco Labastida. Y esos cuestionamientos no es material de este reportaje, como muchos periodistas dicen. O sea, yo sí lo pongo sobre la mesa porque uno, le digo, nada más tiene nada más que salirse un poquito del cuadro para voltear a ver qué es lo que está pasando y para hacer análisis, nada más. Entonces, yo sí preguntaría, ¿no? De a bote pronto esto. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.